la vida. Hola, muy buenas tardes. Es verdaderamente una alegría de volver otra vez a convivir con ustedes que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos y de interactuar con nosotros. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias porque permiten que este programa, creo que ya va a ser, no sé cuántos meses llevemos, pero ya van muchos y cada día es un miércoles de aprendizaje, es un miércoles de convivencia, es un miércoles de interacción, de reflexión y sobre todo de ir reflexionando qué nos dicen nuestras emociones en nuestro diario vivir. Hoy se encuentra, pues ahora sí como dicen, quiero ser la consentida de mi profesor. Hoy se encuentra con nosotros mi maestro, mi amigo y el maestro Nicolás Pantoja, que es definitivamente un experto. Creo que, aunque tú digas que no, creo que para mí eres el que mejor maneja la cuestión de las constelaciones de una parte espiritual, respetuosa, profesional. Gracias, y con conocimiento. Gracias. Y definitivamente, de verdad me da mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Bienvenido, Nico. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Yo te agradezco, Pati, este espacio, al instituto también, para compartir esas experiencias. Y tienes razón, el amor no es solamente hablarlo, sino es irse convenciendo a través de las experiencias. Y en constelaciones, cuando hablamos del amor, es esa fuerza mayor que impulsa, que lo tiene ordenado, que lo tiene contemplado, que ayuda a resolver conflictos y que desgraciadamente a veces circunstancias de la vida hace que ese amor no se mire y se haga ciego. No se mire ese amor. Fíjate que cuando la primera vez que yo tuve contacto con constelaciones, tú te acuerdas que nuestro primer contacto, nuestro primer conocimiento, yo estaba pues muy reacia a toda esta cuestión, a esta herramienta de la psicología. Y hoy lo digo en público, como lo dije también la otra vez en público. Hoy, si algo me ha encantado de las constelaciones, es su filosofía en la cual se sustenta. El amor, el respeto. Estoy en el conocimiento del amor ciego, que no lo entendía, pero que ya comienzo a entender ese amor, de las lealtades, de todas estas cuestiones que para mí eran así, pues totalmente ajenas a mis paradigmas, a mis creencias, ¿no? Y que definitivamente, si no me dedico a ser un constelador, una consteladora, cuando menos creo que quienes nos metemos a estudiar constelaciones, nuestra forma de ver la vida cambia. Y como lo dices hermosamente, el amor consiste en asentir con humildad lo que la vida nos ha puesto, porque es lo que necesitábamos. Los padres, las experiencias, los encuentros y desencuentros que la vida nos regala para que con humildad podamos ver que estamos hechos por esa inercia que decíamos, ¿no? Que pertenecemos y que somos la consecuencia que forma la familia, la sociedad, de ese gran amor, de esa gran alma. Entonces, a sentir con humildad es empezar a vivir en un amor. ¿Por qué? Porque no te exiges, no juzgas, no esperas. No es fácil. Sigo todavía recordándome eso después de 20 años. Totalmente. A ti que nos haces el favor de escucharnos, a ti que nos haces el favor de vernos, tenemos para ti un aceitito denominado RC. Honestamente, no sé cuál es su función. Si alguien me quiere decir cuál es la función del aceite de RC, pues se lo voy a agradecer mucho, ¿sí? Me imagino que debe ser muy importante porque definitivamente yo lo he visto este aceite como uno de los más caros. Quién sabe qué importancia tendrá. Es para ti de regalo y los teléfonos en cabina es el 33 38 13 13 55. Creo que es en este tema que hoy el maestro Nicolás Pantoja va a abordar. Es un tema difícil,
difícil, creo yo, muy difícil, porque cuando hablamos de, ¿se puede decir perdón? No, ¿verdad? No se puede decir en constelaciones. Se recomienda no usar perdón, porque puede haber la tentación de que el que perdona se sienta superior. En constelaciones es mejor responder, hacerse responsable. Hacerse responsable, y me gusta más, digo, si lo lleváramos a la práctica, definitivamente. Pero este tema, como es la reconciliación, como es el hacerme responsable, el que me convierto en víctima, soy víctima o soy victimario, cuál es la diferencia entre uno y otro, creo que es importantísimo, y que todas las preguntas, cuestionamientos que tú tengas, pues aquí está como dicen, el mero mero que te puede responder definitivamente. Lo haré con amor y respeto. Fíjate cómo yo no sabía cuando él hace esto con amor y respeto. Yo hablo desde el corazón. Yo te digo desde el corazón, te agradezco tu presencia y el tema que hoy vas a abordar. Me decías tú que en constelaciones no existe la palabra o el término o el concepto de perdón, porque entonces eso me hace superior al otro. Existe esa, puede ser esa, podemos decir, circunstancia que me pueda, en vez de ayudar, puede no favorecer. ¿Por qué es importante? Porque el perdón desde el sentido cristiano tiene un sentido muy profundo, hermoso, que respeto y he vivido. ¿Sí? Los grandes perdonan. Que unos padres perdonan a sus hijos, claro, es hermoso. Sin embargo, se suele mejor decir responsabilidad, más en el tema víctima-victimario, porque el detalle es que solamente quien responde ante una dinámica de desequilibrio puede generarse la respuesta equilibrante. Y el perdón puede llevar a que quede desequilibrado. ¿Por qué? Recordemos que cuando Hellinger observó que en la vida había movimientos, hay leyes naturales, el orden, y que todo nos lleva a compensar esa experiencia de la vida, ese orden, las leyes de los órdenes del amor. La tercera es el intercambio. Entonces hay una propuesta que dice, todo intercambio genera todo movimiento genera un intercambio, y todo intercambio genera un equilibrio. Y todo movimiento genera un intercambio, sí, y todo intercambio genera un equilibrio. Tiende a un equilibrio. Entonces el conflicto de víctima-victimario es que altere ese equilibrio, quita. El victimario en dinámicas de muerte, de enfermedad, de desdicha, de adversidad, quita, y eso genera un desequilibrio. Entonces la tendencia de los pertenecientes de una familia a otra van a tratar de buscar ese equilibrio. Es la importancia de la reconciliación, es decir, reconocer lo que es, aceptar lo que es y responder de lo que le corresponde a uno. Vamos a cuestionar. Hay dos conceptos que manejas y que estás manejando en constelaciones, víctima y victimario. ¿A quién se le denomina o quiénes son las víctimas y quién es el victimario? Porque desde la cotidianidad, víctima es el que recibe el castigo y el victimario es el que da el castigo desde la cotidianidad. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista católico o desde cualquier tipo de religión, definitivamente hay un agresor y un agredido. En la religión sería el pecador. El pecador. Exactamente, ¿no? Y el sentido víctima en religión es diferente también, ¿no? Totalmente. Jesús es, pues, víctima voluntaria para redimirnos. Pero en el sentido viendo constelaciones, aquí es quien toma de lo que no le corresponde o quita lo que no le corresponde y no responde, se vuelve victimario. Un ejemplo, un asesinato con alevosía, ventaja, ¿sí? Una negligencia médica. Entonces, alguien que provocó un accidente por una situación también intencionada, eso genera un desequilibrio, porque el otro que vive las consecuencias de eso es la víctima. Perdió la salud, le quitaron
quitaron la salud, le quitaron la dicha. Y en reverencias, por ejemplo, y en reverencias está quitando prosperidad, genera adversidad, porque quita, toma además y no responde. ¿Sí? Porque el que heredó, lo heredó con una misión, y las herencias son regalos. Entonces, quien te quita ese regalo, porque se siente superior, no reconoce, genera el desequilibrio. Entonces, aquí lo importante es que la víctima también tiene que reconocer su participación y tomar su responsabilidad, porque si dejamos en la inocencia, que esa vez es la tentación, que las víctimas se quedan en inocentes, no responden. ¿Qué te parece si nos quedamos ahí, sí? Porque ese concepto está así como más profundo, que la víctima asuma su responsabilidad. Pero regresando de esta parte, nos vamos a ir a un corte y regresando del corte comenzamos con este tema. Te recuerdo los teléfonos en cabina, el 33 38 13 13 55. Todas las preguntas que tú quieras hacer, pues definitivamente aquí está el maestro para responderlas o para orientarnos sobre este camino. Regresamos contigo en un momentito. Queridos amigos de Facebook, pues bueno, creo que la mayoría que está aquí con nosotros conocen al maestro Nico, ¿no? Yo le llamo el maestro del amor. Gracias. Yo creo que a mí me costaría mucho trabajo, Nico, esa humildad y sencillez que tienes tú. Y que todo desde el amor y el respeto, ¿no? Ese es el regalo que me ha dado Constelaciones también. No asustar, no juzgar y ubicarme. Entonces cuando te ubicas, te ves que eres perteneciente, te sientes amado. Te sientes... ¿Qué es ubicarte, Nico, para ti? Ubicarme es ver lo que es desde mi lugar, desde mi pertenencia y lo que me toca dar y tomar. Entonces, si soy hijo, mi lugar es el estar debajo de mis padres. ¿Sí? Si soy la pareja, mi lugar es estar al lado de mi pareja. Entonces, y el intercambio es diferente. Los padres, los grandes, dan hacia abajo la vida. La pareja nos apuntalamos al parejo. Entonces, por eso es importante estas leyes. Entonces, cuando se altera, cuando quitan, los órdenes del amor que habla Hellinger tienen que volverse a reestructurar. Por eso, los que hacen un gran daño, victimarios, se vuelven pertenecientes a las familias. Y por eso los que hacen un gran daño, que eso también lo vas a repetir ahorita que entremos el radio. Los que hacen un gran daño se hacen pertenecientes a la familia. Eso sería un tema que se me hace muy profundo como para entenderlo. Ojalá que en el programa lo podamos entender definitivamente y para poder así como dice, procesar. No es fácil lo que acabas de decir. No es fácil. Y eso es una de las cosas que he observado en constelaciones que hay, en donde busca el equilibrio, aunque ese equilibrio muchas veces no va muy de acuerdo con lo que regularmente estamos acostumbrados o nos han enseñado a vivir. Muy buena observación, Pati. Yo te voy a aclarar de eso. Es muy buena observación lo que haces, porque esa es la creencia que nos ayuda a mirar constelaciones para cambiar eso. Para cambiar. Y eso es lo que yo creo que ha venido a revolucionar la cuestión de las constelaciones, ¿no? Ahorita ya faltan nada más unos segunditos para que podamos entrar al aire para poder con estas preguntas y estos cuestionamientos que estamos haciendo, ¿sí? Antes de entrar a las preguntas, quiero darle las gracias a Carlitos para nosotros, Carlos que está manejando los controles y que le agradecemos su amabilidad y su caballerosidad. Gracias, Carlitos, muchísimas gracias. Gracias a Ulises porque diario está esa mano pachona, no salió esa mano, acá no, ¿dónde la vi? Yo no la veo. Sí se ve la mano, sí. Ya la vi la mano. Es que me falta el otro de acá abajo, por eso para poder verlo. Que definitivamente es un tipazo porque cualquier cosa que se te atore definitivamente está para ayudarte, ahora sí, para servir de corazón, a este corazón. Bien, nos quedamos en un punto en donde te preguntaba Nico, víctima, ¿quién es la víctima y quién es el victimario?
Sí. Pero tú me decías ahorita que la víctima también el papel que le corresponde es hacerse responsable, Sí. ¿sí? De qué tanto ha colaborado para convertirse en víctima o ser victimario. Exactamente. Eso parece lealtades. un trabalenguas que solamente tú lo puedes solucionar. Y te dejo la palabra. Gracias. Hablabas al inicio del programa de las lealtades. Sí. Entonces, la pertenencia en congruencia de esas lealtades me hace vivir en consecuencia. Por ejemplo, un hijo de un sicario pues enorgullece a su padre cuando empieza a ser sicario. Y una vez escuché en un programa que decía, en un testimonio decía el sicario, mi hijo ya está probado, ya ha matado tantos. Eso es enorgullece, entonces es pertenencia victimaria. Decíamos que en constelaciones, la persona, por ejemplo, que va una bala perdida, pues tiene que responder que estuvo en el lugar, como les llaman, ¿no? Iba en su rumbo y le tocó responder que en un fuego cruzado de balas. Eso tiene que responder la persona que le costó la vida, ¿sí explicó? Pero eso tiene que responder la persona que aventó la bala o el que utilizó la pistola. Por ejemplo, si queda la persona muerta, ¿sí explicó? No va a responder, o sea. Claro que no. Pero a través de la representación puede completar eso, que él responde de que pasó por un lugar que le tocó un fuego cruzado. Esas son las partes, la dejo así porque no quiero meterme más en estas cuestiones que me cuesten a mí mucho trabajo entenderlas, procesarlas, ¿sí? Tú dices y nos enseñas en constelaciones que la base es aceptar las cosas como son y como suceden. Por eso las frases en constelaciones no son emocionales ni sentimentales. El constelador es un acomodador con permiso de la familia, es un reorganizador de las estructuras familiares. Con permiso de la familia dice las frases necesarias. Y decir una frase emocional no ayuda. Por eso las personas dicen, es que eso no siento decirlo. No, ¿cómo que voy a decir, ya te puedo mirar? O en este abrazo tomo y te entrego tu... ¿Cómo que en un abrazo? ¿Cómo que sí? Entonces esas cosas son que en el formato de los movimientos inconscientes se acomoda. No, aunque no suena sentimental. ¿Sí? Por ejemplo, si el victimario no quiere mirar a las víctimas, le da la espalda. La consecuencia es que pues, puede estar viendo con sus descendientes o con culpa, ¿sí? O el miedo que aterra a varias personas, ¿sí? ¿Cómo? Pero no ha pasado nada, viven con miedo y se descubren constelaciones que hay dinámicas victimarios. Se identifica con las víctimas. Por eso se tiene que responder para que se cierre eso. La víctima tiene que reconocer su enojo, su miedo, ¿sí? Su necesidad de venganza. Eso es, qué hermosa participación hace para ti. Si no se hace un equilibrio, eso es lo que pasa, se entra la dinámica, porque las víctimas en su derecho de sentirse que pueden hacer justicia, se vuelven las víctimas justicieras y terminan siendo victimarias. Por ejemplo, un huérfano. Le matan a sus padres, es una víctima. Claro. Batman se vuelve un justiciero, pero es una víctima justiciera. Y esto, por eso lo criticaban siempre en que estaba entre lo delincuente y lo honesto. ¿Por qué? Porque es una víctima justiciera. Entonces, las víctimas justicieras, en afán de decir, tengo ese derecho de justiciar, desequilibra. Y entonces de víctima se convierte en victimario. ¿Es el riesgo? O sea, ahorita me estás diciendo en las series que vemos nosotros que Arma Moltán, 1, 2, 3 o no sé qué, en todas estas que se pueden decir de policíacas y aún no policíacas, en donde le voy a llamar justiciero, ¿sí? El justiciero o la víctima, pues vamos a decirle así que perdió a la familia y que entonces hace toda una serie de tramas para estar matando a cada una de las familias. Y entonces ahí se convertiría en un victimario. Sí, porque
está tomando justicia y equilibrio. La sociedad ha hecho estructuras para equilibrar. Antes era diente por diente, ojo por ojo y se equilibraba, ¿no? Sí. Pero la sociedad ahora ya no, ya hay reguladores sociales. La cárcel, estas son cosas compensatorias. Recordemos que los movimientos que Hellinger vio en las leyes del orden es querer compensar. Cuando se desequilibra se rompe esa compensación. La ley dice, por tarde tendrás que indemnizar así, tendrás que hacer aquí. Y no voy a meter si es justo o no justo, legal, porque es otra rama. Pero ya hay una estructura que equilibra para que termine esto. ¿Sí? En cuanto al daño hecho, en cuanto la pertenencia que decíamos, tiene que decirle, por lo que me hizo a mi familia, pues alteró, mató a alguien, quitó algo, se hace perteneciente, sistémico, porque ya modificó tu historia. Sistémico porque modificó mi historia. Entonces se hace un perteneciente sistémico porque a esa consecuencia tengo otra nueva realidad. Por eso es importante que las personas acepten la parte que le corresponde. Si no, volvemos a lo mismo. Las personas con querer compensar, los descendientes van a estar en esas dinámicas. ¿Sí? El ejemplo está de que personas que viven con mucho temor, con muchas cuestiones así de miedo a tomar la vida, haces interrogatorio y a veces te das cuenta y sale la fenomenología, pues que es el resultado sobreviviente de un intento de haber sido abortado o otros abortos intencionales. Entonces él viene con esa información en ese desequilibrio, ¿no? Sí. Entonces, por eso en constelaciones lo que hacemos es que se mire a la persona, a la víctima, con la dignidad que recupera al responsabilizarse. Por eso se dice la frase, yo te quité esto, yo te hice esto. Yo ahora respondo decir, tomo lo que hice. O sea, legalmente no te quité una herencia, la gasté, tomo lo que no. O sea, no es así, sino es, reconozco que te quité eso. Entonces, y eso se va viendo en los resultados. Las personas empiezan a poder mirar. Los abusos sexuales es otra cosa, victimario. ¿Sí explico? Dificilísimo, sí. Entonces la persona tiene que recobrar su dignidad, de sentirle que recuperar lo que le quitaron. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que se vuelve otra vez a volver a un estado de vida con nuevo movimiento sanado, pero con una historia, porque con esa historia me hace ser ahora el que soy. ¿Sí? Aquí lo importante es que en esta sociedad se nos enseña y se nos dice que a veces es mejor ser victimario, ¿no? Ese es el riesgo que estamos corriendo en esa sociedad de buenos y malos. Claro. Y no es una lucha de buenos y malos, es reconocernos que todos tenemos que cuidar y responder a lo que se nos ha dado, respetando la vida, respetando el equilibrio. Pero pues realmente hay circunstancias que alteran eso. No, es que eso es una... Fíjate que en un programa, no, lo bueno es que vas a dar una masterclass. Sí. Y entonces ahí sí vas a comenzar a hablar de eso. No, todo esto es un aprendizaje que se toma... vas a tener un diplomado, tengo entendido, ¿no? Sí, el 18 de abril empezamos un diplomado en descodificación, en el instituto. De descodificación, ¿lo vas a dar el de descodificación o de constelación? No, en el Instituto de Descodificación Emocional vamos a dar el diplomado de constelaciones familiares. Ok. ¿Y cuánto dura el diplomado? 1 año. ¿Yendo? Que en ese caso va a ser todos los martes. A partir del 18 de abril empieza todos los martes. Todos los martes. De 5 a 8, donde se llevará la parte teórica y práctica. Y yo que estoy tomando con él el diplomado, se los aseguro que es una cuestión importantísima y muy, muy, muy agradable. Nos vamos a ir a un corte porque luego vienen una serie de preguntas y de cuestionamientos a este punto de víctima-victimario. ¿Te parece bien? Sí. Te recuerdo los teléfonos en cabina, es el 33 38 13 13 55. Hay para ti un aceite RC que
pues será la persona que se rife y la persona que sea la agraciada a llevarse este aceite que es con mucho cariño. Regresamos contigo en un momentito. Uli, queremos ahorita, vamos viendo si tenemos algunos comentarios o preguntas con respecto a nuestros amigos de Facebook o de Instagram, por favor, ¿sí? Dice Estela Ortiz Trujillo, presente en tan interesante tema. María Esther Aguiñaga, buenas tardes para este gran equipo, gran admiración para este gran maestro, participo por la rifa. Lorena Nicino, qué gran equipo y tema, saludos y un abrazo. Gracias. Yadira La China Álvarez, buenas tardes a todos, yo también quiero participar, gracias, muchas gracias. Gracias, Chinita. Lorena Nicino, saludos y un gran equipo y tema, participo en la rifa. Alicia Salcedo, hola, también participo en la rifa, por favor. Yvonne Fletcher, muy interesante, gracias. Consuelo Martínez, buenísimo, Nico. Gracias, Consuelo. Gracias. Marlene González Flores, hola, participo por la rifa. Berenice Vallardo, Nicolás se escucha un poquito bajo. Hay que hablar un poquito más fuerte. Mari Carmen Don Gutiérrez, mi felicitación para el programa y participo por el aceite. Gracias. María Esther Aguiñaga, se escucha muy bajito. Tienes Virginia que hablar. Núñez Bermejo, un saludo a Patti y a Nico, el mejor maestro, participo por el aceite. Yo también estoy de acuerdo contigo, el mejor maestro. Gracias, Pati. Yanire Montaña Fajardo, hola, gracias por el mensaje. Mónica Beatriz Moreno Camacho, un abrazo a ambos, felicidades por el programa. Gracias, muy amables. Liliana Sandoval Soto, excelente programa, participo por el sorteo. Yadira, buenas tardes a todos, ya quiero participar, gracias. Okay. Y Elena Zaragoza, saludos, qué interesante, participo por el aceite. Gracias. Erika Mientras Uli está viendo esto, queridos amigos, yo los invitaría, ¿no les hace así como ruido esta cuestión de víctima y victimario que ven? Que muchas veces de ser víctima nos convertimos en victimarios y que cómo asumir, que eso es lo que le voy a preguntar ahorita que regresemos al programa en el 1310 de AM de Radio Vital, preguntarte en qué momento me hago yo victimario, de ser una víctima donde recibí, vamos a decir, pues alguna agresión, X agresión, y que ante el mundo soy la pobrecita, la víctima de todas las agresiones que se han vivido por parte de X persona. ¿En qué momento me convierto también yo en victimaria? Y eso, regresando, digo, ahorita que entremos al aire me gustaría preguntártelo, Nico. Estamos ahorita ya entrando, a veces querer embonar lo del Facebook con lo del radio cuesta un poquito de trabajo, pero no más un poquito de trabajo. Aquí estoy ya para usted. Queridos amigos de Radio Escuchas, le estaba yo ahorita comentando con sus amigos de Facebook, con el maestro Nicolás Pantoja. Le estaba preguntando en qué momento la víctima se puede convertir en victimario, ¿sí? Porque también el ser víctima tengo muchos beneficios como víctima y muchas consideraciones. Y tengo así como, claro. Nosotros decimos en psicología tenemos ganancias, ¿sí? Sí. El victimario tiene pérdidas porque es el malo de la película, aunque en constelaciones no haya malos de la película, ¿sí? Pero ¿en qué momento la víctima se convierte en victimario? O a veces, yo no sé si también el victimario puede convertirse en una víctima. Bueno, muchas veces cuando la persona víctima no pudo responder, quedó muerta, quedó con un problema de una secuela, de una intervención en coma, cosas así, ¿no? Que por iatrogenias, negligencias médicas, perdón. Los hijos, los descendientes, por esa lealtad que hablabas, por ese amor ciego, ¿qué puedo hacer por ti, papá? ¿Sí? Yo te sigo a ti en esta dinámica, o yo lo hago por ti. Sí. Entonces, ese es el riesgo de que los descendientes se identifiquen, ¿sí? Se identifiquen, que quieran repetir la dinámica desequilibrante. Y si a mi papá se lo jodieron, ahora yo voy a joder. Claro.
Entonces se hace el ciclo, ¿no? Se hace el ciclo. Y los hijos de los victimarios pueden identificarse con los victimarios o las víctimas. ¿Sí? O sea, aquí por eso no se puede generalizar o concretar, se tiene que ver a través de los movimientos fenomenológicos, ¿sí? Lo que sale. De la constelación. Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, la persona es que a mí siempre me quitan, desde el interrogatorio, es que a mí siempre me quitan. Ajá. Entonces, de ese quitar, ya habla de una situación desequilibrada. Claro. Entonces, los datos con el asunto te va dando la pauta, con la imagen, te va dando la pauta si está identificado con los victimarios o con las víctimas. Porque dijimos que ambos pueden cruzarse. Un abuso sexual después puede volverse un abusador sexual. Es lo que dicen. Y ahora, tú decías en que hacerse la víctima responsable ante la situación, el hecho, el suceso. Sí. ¿Cómo una víctima puede hacerse responsable cuando esa víctima es víctima? Valga la redundancia. O sea, si yo soy víctima, ¿por qué me voy a hacer responsable? ¿De qué me tengo que hacer responsable si soy una víctima? De lo que es, de lo que sucedió, por ejemplo, ¿sí? Si yo estaba en unas circunstancias y ahí me quitan algo, mi coche me quitan, ¿sí? Pues yo me hago responsable que decidí viajar en la noche, me hago responsable, pero que no está de ti, la seguridad de la ciudad no está en tus manos. Sí, claro, hay muchas cosas muy complejas, pero yo decidí irme sabiendo con esas circunstancias, yo decidí tomar esa ruta, ¿sí? Arriesgarme a hacer ese camino que no conocía, cosas, o sea, estoy hablando de ejemplos así, que Sí. muy así simplones, porque cada persona tendría que mirar. Y lo importante de esto es, por ejemplo, un niño que abusan, ¿qué puede responder? Pues sí, que estaba ahí el niño, pues que le toque, ¿de qué responde? Que obedeció a mamá y se quedó ahí, llegó el depredador sexual y lo abusó. El niño tiene que, pero no lo responde el niño chiquito, un representante, pues estaba ahí, responde que estaba ahí y respondí como recurso que tenía para ante esa agresión. Y ya con decir esas frases se está tomando dignidad porque se está reconociendo que hizo lo que le correspondía. Entonces, en constelaciones tienen una importancia fundamental las frases sanadoras. Sí, porque a través de las frases es donde se impacta el movimiento. La palabra tiene una fuerza. Decir mamá es una fuerza que en realidad me trasciende. Y no lo inventé yo. Y era que hablamos de la conciencia colectiva. Mamá, la que da la vida. Entonces no solamente estoy diciendo, sino todo lo que representa ese arquetipo. Entonces, por eso la palabra que se dice, la frase que se dice, por ejemplo, ya te puedo mirar. Cuando el victimario anula, no mira. Entonces, y eso me da poder. Exactamente. Entonces, cuando miras y eres mirado, estás en igualdad. ¿Sí? Por eso, claro, es un proceso que tiene que hacerse, respaldar con los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esas frases, cuando dice el victimario, sí, sucedió, te quité, ¿sí? Ya le quita el pobrecito, o sea, y salen todas las energías que tienen que salir, el enojo, el miedo, para que mire el dolor. El victimario no mira el dolor de la víctima, pero también la víctima tiene que mirar con respeto, no con humillación, no con sumisión, que el otro también tiene su historia, lealtades. Ay, qué tremendo. O sea, definitivamente esto está muy, muy complejo, pero también muy sanador. O sea, porque definitivamente cuando estamos en esta igualdad, ¿sí? En donde ni yo el perdón te lo otorgo porque soy superior a ti. Perdón, respondo. Yo respondo porque te veo a ti, sí, sin sentirme que soy superior a ti, por lo tanto te otorgo, o sea, asumo mi respuesta en relación a ti,
pues definitivamente tiene que pasar por un proceso. Claro. ¿Ese se logra en ese año del diplomado? Sí, porque en el diplomado es tener conciencia que la formación va a ser de las constelaciones básicas de los 4 movimientos, la vinculación, el incluir, el reconciliar, que es volver a encontrar víctimas para que termine esa dinámica, y el desembrollo. Eso es importante. Hay nuevas constelaciones que están, que las cuánticas, sí, todos son importantes, pero si miramos lo básico de esos movimientos, lo básico de esas expresiones fenomenológicas, voy a poder acompañar en esos 4 temas que hemos estado hablando, ¿no? Las interrupciones al momento amoroso, las exclusiones, en este caso, las cosas inconclusas de quien quitó. Por ejemplo, hay gente que no le devuelven lo que le quitaron en herencia, pero ya no está con ese lamento, ya no está con esa insatisfacción de que, ay, si recuperara eso, sí, ¿verdad? Lo cierras y entregas y agradeces lo que te correspondía, que hubo alguien que te quiso regalar algo y que, pues, otra persona lo quitó por circunstancias no inocentes tuyas, que hay ancestral tuyo que también... O sea, ¿quién quitó a quién? Eso es bueno, exactamente. Y resulta que a que le quitan la herencia, antes había quitado sus ancestros algo. ¿Será una cosa de compensar? Por eso hablamos de que en constelaciones los movimientos quieren compensar. Y es mejor que termine acomodado. Vamos a leer estas preguntas que han llegado a la radio, ¿sí? Y que quizás haya alguna pregunta, ¿no? Francisco Álvarez, muy interesante el tema del perdón, aquí hablan del tema del perdón, que es algo difícil para el hombre perdonar. Tú haces los comentarios, te leo todas las preguntas y tú haces los comentarios. ¿No te gusta mejor de una? De una a una, ándale pues, ok, perfecto. Nomás Francisco Álvarez, muchas gracias. Aquí el detalle, el tema es la reconciliación. El tema del perdón, comentamos que en constelaciones se tiene mucho cuidado en manejar ese término, porque puede existir la tentación de que el que perdona, en este caso la víctima, es superior al victimario, y eso queda en desequilibrio, porque en constelaciones existe jerarquía, intercambio y pertenencia. Entonces, si yo quedo más grande que tú porque te perdoné, y es un desequilibrio en la jerarquía. Entonces, y el intercambio también se queda alterado. Por eso se recomienda mejor decir la palabra responsabilizarme. El perdón es una palabra hermosa. Yo la he vivido como cristiano católico, la he vivido, pero en constelaciones somos estrictos y se recomienda mejor decir responsabilidad. ¿Qué es lo mismo la reconciliación? La reconciliación es el fruto del equilibrio. Vuelve otra vez a equilibrarse. La reconciliación, conciliar, ¿verdad? O sea, aquí debo de entender que tanto en las constelaciones como la descodificación, sí, los términos adquieren un valor distinto. No, porque hay términos que se pueden usar. Una creencia limitante es un término que usamos cuando la creencia que me hace reproducir la dinámica herida, ¿no? Aquí más bien nomás decir que las creencias están construidas por palabras. Las palabras tienen una fuerza arquetípica. Por eso en constelaciones se dicen las frases que deben de decirse, no las que quiera escuchar el cliente o las que son emocionalmente, ¿no? Que, por ejemplo, que le diga el victimario, la víctima, sí, yo te jodí, yo te quité esto y esto, no tiene nada de romántico. Claro que pero no. Sale lo que es. Empieza a reconocer que quitó. Cuando el victimario no reconoce. Y lo vemos, no quiere dar la cara, se esconde, u otros se ufanan. Quieren pisar, quieren reírse. Ayer vi una escena de una novela donde hay una confesión del villano y digo, Dios mío, o sea, si quisiera poner ese ejemplo en constelaciones, voy a poner ese, ando buscando si pongo ese ejemplo del victimario, porque si estoy ufanando en la confesión que se trata de blancas, que ha asesinado, o sea, ahí vemos realmente cómo está en una lealtad ciega de un victimario.
Sí, Nico, solamente tú puedes, así es como asimilar esta parte, pero que definitivamente es fundamental en nuestra vida para hacer los cambios que tenemos que hacer. Y todos podemos ser victimarios de mí mismo también. ¿Qué te parece si tocamos ese punto regresando del corte? Que creo que es el último corte que tenemos. Y aquí nada más son felicitaciones. Te lo vuelvo a decir. No hay preguntas. Nos vamos a ir a un corte. Si no, si te decirte que el teléfono en cabina es el 33 38 13 13 55. Regresamos contigo en un momentito. Mi querido Uli, hay preguntas. Sí, Marco Antonio Contreras dice, ¿mejor reconciliarse que excluir? Ahorita sería una pregunta que y mejor, si quieres anotarlo, si no se la repites definitivamente. Ok, y una pregunta para Pati, dice, de Roservin. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de la visión que tenías sobre las constelaciones desde su posición como católica? Fantástica. Fíjate que te voy a, ¿cómo se llama la persona que... Roservin. Roservin. ¿Es mujer? Sí. Pero Rose, ¿qué me hizo cambiar? Que creo yo, me estás pidiendo como católica y como católica te voy a responder. Creo que la fundamentación de las constelaciones va totalmente de acuerdo con lo que, según mi percepción, Cristo, Dios quiere en nuestra vida, ¿sí? El respeto, la no criticar, la no exclusión, el caminar ahí hacia ese lado. Esto que está tocando Nico, para mí, te lo digo y te lo confieso, Ros, es fuerte. Para mí es fuerte porque el perdón, a la hora que tú digas corazón santo, Carlitos, ¿sí? Queridos amigos de Radio Escuchas, me hicieron una pregunta a través de Facebook, la estoy respondiendo. ¿Quieres repetirla, por favor, mi querido Uli? Sí, dice, ¿qué te hizo cambiar de opinión que tenías sobre las constelaciones desde su posición como católica? Como católica, ok. ¿Qué me hizo cambiar la filosofía en la cual está sustentada la filosofía? ¿Sí? La filosofía, no más. La filosofía en la cual están sustentadas las constelaciones. Es lo que me hizo cambiar como católica. Porque como católica se me había oído que son cuestiones, energías diabólicas y que no sé qué, y que cosas muy desagradables. Y quizás me hago responsable de que no entré a esa investigación o a ese estudio, a ese conocimiento, y me quedé con que no, mejor prefiero no entrar en este tipo de situaciones. Si me dicen por qué entré, fue exactamente porque conocí a un hombre llamado Nicolás Pantoja, que está aquí presente, y que me hizo ver en él esa humildad, esa sencillez, ese amor, y dije, y él es el maestro de las constelaciones, voy a ver de qué se trata el asunto, ¿no? Y entré por curiosidad. Y hoy te puedo decir que es una herramienta que me hace conocerme a mí misma. Por ejemplo, ¿por qué me está costando trabajo aceptar lo de victimario? Porque me cuesta mucho trabajo aceptar que yo también puedo tener responsabilidad y convertirme en un victimario, ¿sí? En algunas circunstancias. Entonces, Nico, a través de los ejemplos y a través de su congruencia, me ha hecho ver cómo esta parte del respeto, de la aceptación, de no juzgar, del amor ciego, de la lealtad, pues son valores, yo le llamo valores, no sé si estoy en un error, pero me puedes corregir, Nico. Estos valores, pues yo creo que en mi religión católica son los que también se promocionan. Que no los practiquemos es otra cosa, pero que sí se promocionan, ¿Me das ¿no? permiso comentar? Ay, no, por favor, Sí, por favor, ni me digas esto. Es una pregunta muy hermosa que hace Ro. Aquí el detalle es de que a veces hemos visto unos referentes de unas aplicaciones o modelajes de constelaciones que pueden alejarse a la ortodoxia o a la práctica original de Bert Hellinger. Es decir, hay personas que se respetan, son respetuosos de los modelajes, porque cada quien tiene que responder de su modelaje, hablando de eso. Pero hay personas, compañeros muy brillantes, muy respetuosos,
que combinan chamanismo con constelación, etcétera, y eso se distorsiona. Puede generar una situación equívoca. Hay grupos, desde los católicos, que respeto su postura, sin embargo, con la fundamentación, pues Hellinger no habla, dicen que es nueva era, por ejemplo. Hellinger no mete nada de chamanismo, no mete nada de naturismo, ¿sí me explico? En esos sentidos, ¿no? De las cuestiones, aunque sí hubo una influencia de cuando fue misionero católico, blanco en África, observó algunos rituales de gratitud a la vida, etcétera, que los llevó a ciertos ejercicios. Pero de eso a que, por ejemplo, se invocan muertos, no se invocan, que decir, es otra acusación, se hacen representantes, porque la fundamentación cuántica habla que no hay tiempo lineal como lo que conocemos, no hay esos espacios, por eso se puede entender con respeto en ese sentido. Yo también soy cuidadoso en ese sentido, y a los alumnos les digo que no se permiten otro tipo de intervenciones o métodos terapéuticos en la enseñanza del diplomado, para diferenciar, ¿no? Por eso es el sentido. ¿Había otro comentario? No, nada más tenemos esto, lo demás es María de Jesús Castro González nos manda a felicitar, Carlos Hernández Medina, excelente programa, Lorenza Nicino, muchas gracias, María Concepción Plasencia, saludos al programa. Entonces, esa es la parte. Nico, en abril, el día 25 de abril comienza... El 18 de abril. El 18 de abril comienza el diplomado. ¿Cuándo es la masterclass? El 28, el martes 28. Martes 28 de marzo. De marzo. De marzo. De 5 a 8 en el instituto. Si tú quieres conocer más acerca de las constelaciones, te vas a dar cuenta a través de la masterclass que va a presentar el maestro Nicolás Pantoja. ¿A qué horas? ¿A las 5? A las 28, martes 28 a las 5. ¿Va a ser presencial o en línea? Presencial, en el instituto. Va a ser presencial en el instituto. Voy a dar los teléfonos para que tú te comuniques con Leti y te anotes, por favor, para decir que quieres asistir no tiene costo esta carta, es gratuita totalmente. Donde el maestro Nico le puedes hacer todas las preguntas. Es el 33 94 54 32 53. Lo repito, 33 94 54 32 53. Quiero nada más también ampliar esta parte. Cuando yo fui simplemente como observadora, algunas constelaciones me parecieron demasiado histrónicas. ¿Qué significa esto? Con mucha actuación. Y dije, esto no es lo mío. Yo no lo aplicaría para nada en mi práctica como terapeuta, ¿sí? Esto no va conmigo, definitivamente. Cuando yo entro a estudiar las constelaciones con Nico, pues ahí no hay ninguna actuación. Nada, absolutamente. No hay ningún comentario negativo para nada. Hay totalmente un respeto. Y entonces dije, aquí me quedo. Definitivamente en donde, ¿sí? Recordemos que Hellinger, él se inspira en otras corrientes terapéuticas, en el psicodrama de Moreno, donde ahí sí, de manera exacerbada, se hace ese hincapié para que a través de esa catarsis, exacerbación del personaje, las frases y todo, se haga la sanación. Pero nosotros en constelaciones no tenemos que perder la fuerza del movimiento que se expresa fenomenológicamente, o sea, lo que sale en lo que sentires de las personas por los sentimientos. Hay otras escuelas que permiten esa manifestación. Volvemos a lo mismo, hay modelajes, ¿sí? Entonces, pero el riesgo está de que si yo revuelvo psicomagia, constelaciones, transgeneracional, cuidado, porque es como revolver métodos y a la mera hora se pierde la pista y puede ser confuso a los participantes. Yo estoy llevando el modelo que mi maestro Alberto Velázquez me enseñó, que es de los más fieles de Hellinger ortodoxos, desde la geometría familiar. Es decir, se observa el lugar de la persona, los movimientos de la persona, ¿sí? Vivos y muertos somos pertenecientes. Mismo San Agustín decía, no es que los muertos no existan, es que no los vemos.
Al decirlo San Agustín, pues es San Agustín, ¿no? De hecho, mi hipótesis que he hecho hincapié, yo creo que hay mucha influencia agustiniana con Hellinger en las constelaciones, cuando habla del orden, el amor, habla de todo. Entonces, no sé, lo poquito que vi de San Agustín, creo, el mismo Hellinger dijo en México, las últimas que vino, que cuando hablaba de las constelaciones del espíritu se refería a Dios, ¿no? Pero yo no hablo del Dios católico, sino hay que respetar esa gran fuerza que existe, y si para ti es el universo, pues se respeta, ¿no? No es imposición de creencias, pero hay que conocer que hay una fuerza superior que permite que haya esos movimientos. Y los movimientos de la reconciliación son aquellos cuando se pueden mirar y tomar lo que corresponde, asintiendo que se hizo ese daño, que ahora se toma la responsabilidad y sabiendo que eso se perteneciente. La pregunta que nos hacían, ¿mejor excluir que reconciliar? No, es que a veces se necesita reconciliar para incluir. Por eso decíamos que aquellos que hacen un daño forman parte de las historias. Los grandes males y los grandes bienes, las familias se pertenecen. Un médico que salva una vida, forma parte de la historia de esa familia, pertenece. Y aquí, a ver si rápidamente lo podemos tocar ahorita que acabas de decir esto. Cuando existe ese proceso de víctima y victimario, definitivamente, voy a decirlo, el victimario está excluido de la dinámica familiar. El enojo, el rechazo, pues claro. Todo está excluido. Claro. Y al excluirse, la familia, o sea, el sistema familiar no está completo, porque esa persona no está integrada al sistema familiar. Y ya causa un movimiento desequilibrante que al estando él empieza a tomar su lugar. Entonces incluirlo es una solución. Y es una aceptación también. Sí, y no se acepta desde el sentimiento de que, ay, mira, me robó, me dejó en la calle. No es así. Es decir, sí, por lo que hizo, que terminó, es parte de nosotros. Y por eso el siguiente movimiento es, damos un paso hacia el presente y futuro, sanando la historia. Y el que no se reconcilia, sigue en su presente y futuro, en esa búsqueda de compensar ese desequilibrio. Que a fin de cuentas no se logra ese equilibrio mientras yo siga queriendo la reparación del daño. Ese es otro punto. Esa no es la misión de constelaciones, ¿sí? Que te devuelva lo robado, eso es otro. Lo importante es que se acomode. Pero entendamos, el movimiento de la reconciliación no es de que Nico sea bueno, es porque existe un alma familiar sustentada en un gran amor del espíritu, en este caso yo digo Dios, que permite, es donde entra lo que Dios te hace el que perdona, el mismo sacerdote dice, te perdono en nombre de Dios. Entonces, por eso hay que distinguir. Entonces, cuando tú vuelves a reconciliarte, es el fruto de ese gran amor del espíritu que desde un inicio lo tenía ordenado, equilibrado, y está permitiendo que se vuelva a tu realización. Qué hermoso lo dijiste ahorita, definitivamente. Repetimos, masterclass el día 28 de marzo a las 5 de la tarde, llamando al Instituto de Descodificación, sí, martes, el 33 94 54 32 53. Es completamente gratuita. Sí. Es a las 5 de la tarde y ¿y de 5 a 8? De 5 a 7. De 5 a 7. Siempre estamos yendo. Y el diplomado comienza el 18 de abril. El 18 de abril. Con cupo limitado, así es que bueno, pues si toda esta cuestión te está interesando, no te vas a arrepentir. Es una muy buena decisión y te lo digo por experiencia propia. Nico, ¿nos haces el favor de decir del 1 al 27? Al 27. 18. El 18. Sí. ¿Roservin? Roservin. Bueno, Ros, pues ya se acomodaron, como diría mi maestro favorito,
diría que se acomodaron las energías para que te lleves este aceite. Tienes que pasar al Instituto de Descodificación a recogerlo. No me queda más que decirte, Nico, que quiero ser la consentida de mi profesor. No más con cariño, no sin respeto, así es que la dejamos así, ¿no? Y que te agradezco de todo corazón tu presencia en este programa de Descodifícate. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Bye.